Cap 11 No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNecoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @lelolalo 6180. @Alexander González Barrantes 6330. @alpaocami 8992. @yeshack. Juan Carlos Black 680. @wenulefcayupe 9314. @Edwin Omar Ángel Vaca. Elias Flores 5289. Julián David Bruno Castro. Armando García. Goku González. Fernando Avalos 564. Gracias por comentar, y empezamos. Me desperté en mi cama e hice una mueca de dolor cuando sentí mis manos, los miré y supe que definitivamente me excedí con el saco de boxeo. Bajé las escaleras y vi a mis dragones, lobos y monos mirándome con preocupación. Les sonreí y dije: Oppo, no se preocupen chicos, solo necesitaba algo de tiempo para calmarme después de enfrentarme a mi antiguo pueblo. Todavía me miraron preocupados, probablemente pensando que debería tomarme las cosas con calma por el día. Tenían razón, necesitaba un día libre de entrenamiento, trabajo en la fragua y cualquier cosa estresante. Hippo, sé que ustedes piensan que debería tomármelo con calma hoy después de lo que pasamos ayer y tienen razón. Sonreí. Hippo, creo que podría pasar el día relajándome en la cala, disfrutando de la belleza pacífica y dibujándola en mi libro, o leyendo en la biblioteca, o tal vez pasando el día jugando con mis animales. Escuché el gruñido de aprobación de mi dragón, mientras mis lobos se restregaban cariñosamente contra mí y mis monos saltaban en señal de aprobación. De vuelta en el pueblo. Punto de vista de nadie. No se hacía mucho en el pueblo, ya que casi todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué hemos hecho? Las palabras de Hippo resonaron en sus mentes de lo horrible que lo trataron. Patán estaba sentado en medio de la ciudad, preguntándose cómo pudo haber sido tan estúpido para tratar a la familia de la manera que lo hizo, porque eran diferentes y por celos se dijo a sí mismo: Patán, realmente soy un idiota. Spitlout se sentó en su silla en su casa mirando al suelo preguntándose: Spitlout, ¿cómo pude haber sido tan cruel para no detener la intimidación y la golpiza de mi sobrino pequeño y animar a mi propio hijo a que le diera la intimidación y la golpiza a su primo? Hippo tenía razón, realmente soy un monstruo. Patapés estaba acostado en su cama, mirando un pequeño bote de madera en sus manos, ya que era el último juguete que él e Hippo hicieron juntos antes de que lo abandonara. Recordó los buenos momentos que él y Hippo tuvieron cuando eran niños y lo tiró todo solo para estar un poco más fresco y evitar ser intimidado. Se dijo a sí mismo: Patapés, realmente soy un amigo horrible. Los gemelos estaban teniendo diferentes reacciones. Brutasio se preguntaba si Hippo les enseñaría a montar dragones debido a toda la destrucción que podrían causar con uno. Brutilda suspiraba soñadoramente mientras pensaba en lo musculoso y guapo que se había vuelto Hippo y en ser un guerrero lo suficientemente grande como para vencer tanto a Patán como a Astrid. Sintió que necesitaba obtener un pedazo de ese trozo y ver si era tan hábil en la cama como lo era en el campo de batalla. Lamentablemente, se dieron cuenta de que tal vez nunca descubran cómo montar un dragón o cómo era él en la cama, porque fueron muy crueles con él cuando eran niños. Ambos suspiraron y dijeron: Brutasio y Brutilda, realmente somos idiotas. Bocón se había acostumbrado a golpear el metal para ayudarlo con su estrés. Estaba golpeando una vieja hoja de hacha, preguntándose cuán horrible era su antigua vida de aprendiz en el pueblo cuando él no estaba y cuán grandioso era ahora su vida de aprendiz en comparación con él. Para ser honesto, extrañaba mucho los tonos sarcásticos de sus aprendices, las ideas extravagantes, los inventos locos y la necesidad constante de observarlo, porque sin ellos sentía que faltaba algo en su vida, y ahora, al ver cómo había madurado su aprendiz, deseaba poder haberlo sido allí para verlo madurar y tal vez aprender a hacer ese metal del que estaban hechas su armadura y sus armas. Astrid estaba en su habitación afilando su hacha con enojo, pensando en cómo Hippo la había humillado frente a todo el pueblo y luego insultado a su tío, pero su enojo pronto dio paso al arrepentimiento al recordar las palabras que dijo sobre cómo ella ignoró sus gritos de ayuda y simplemente lo vio, y cuando demostró ser realmente útil, ella actuó como una idiota con él. Mientras estos pensamientos pasaban por su cabeza, dijo: Astrid, tenía razón, realmente soy patética.
Sin embargo, de todo el pueblo, nadie estaba tomando la comprensión que Hippo les trajo más fuerte que el jefe del pueblo. Estoico estaba en su cabaña sentado en su silla con la cabeza entre las manos, mientras las palabras de Hippo seguían rondando por su cabeza. Todo lo que dijo Hippo era cierto, nunca trató de entrenar a su hijo, hacer que la intimidación detuviera, ni siquiera celebró el cumpleaños de su hijo o le dio un regalo. Él dijo: Estoico, realmente soy el peor padre que Berka haya visto. Luego comenzó a llorar en silencio. 2 horas después de vuelta en el escondite Hippopov. Acabábamos de terminar de excavar la nueva habitación, que era bastante grande ya que tenía la sensación de que reuniría nuevos trofeos en el futuro. El colmillo rojo de la muerte estaba ahora en el centro de la habitación sobre un pedestal de piedra bajo que se erguía hacia arriba. El cuchillo de Ichik también estaba en la habitación, excepto que estaba en un pedestal alto sostenido por 2 delgados soportes de metal, uno en el mango y el otro en la hoja, como diapasones, por lo que no estaba tocando el suelo. Lo quería como un recordatorio de lo que hice en mi primera visita a los mayas. Sonreí ante esto antes de escuchar un estruendo mientras trabajábamos. También pudimos agrandar los agujeros en los que anidaban mis dragones. Todos mis dragones estaban agradecidos por esto, ya que ahora tienen suficiente espacio para más de uno de cada una de sus respectivas especies en sus guaridas, y tenían más espacio para hacer sus guaridas. Eran más cómodas ya que sus guaridas ahora parecían pequeñas cuevas, pero necesitaba colocar algunas vigas de soporte para que no se derrumbaran. Ahora estaba en mi almacén de alimentos, haciendo un inventario de toda la comida, y la cantidad que teníamos con mi libro de inventario. Noté que nos estábamos quedando sin pescado. Salí y le dije a mis dragones: Hippo, está bien, muchachos, nos estamos quedando sin pescado, así que vamos a tener que ir a pescar, ¿de acuerdo? Ellos rugieron en señal de aprobación, y yo sonreí antes de ir y ensillar sus cestas de pesca. Luego, salimos de la cueva para meter algunos peces en las cestas y almacenarlos. 7 horas después regresábamos a casa por última vez en este viaje de pesca. Habíamos recolectado muchos peces en este viaje e hicimos varios viajes a casa para dejar los peces antes de regresar para pescar más, ya que quería que tuviéramos suficiente comida con el invierno a solo 3 meses. Fue entonces cuando vi un barco solitario en mar abierto. Sonreí al reconocer el barco perteneciente al comerciante Joan. Me imaginé que podría conseguir algunas cosas buenas de él a cambio, tal vez algunos libros nuevos o materiales que pueda usar. Hice una señal a mis dragones para que se dirigieran a casa y dije: Hippo, Chimuelo y yo nos encontraremos contigo más tarde. Ellos rugieron en comprensión antes de darse la vuelta y volar mientras yo llevaba a Chimuelo hacia la nave. Aterrizamos justo en la cubierta principal, y cuando Joan echó un vistazo, cayó hacia atrás en estado de shock. Me reí entre dientes mientras desmontaba a Chimuelo y decía: Hippo, tranquilo Joan, no estamos aquí para causar ningún problema. Me miró en estado de shock y preguntó en lo que supongo que era asombro: Joan, maestro Hippo, ¿eres tú? Sonreí cuando lo alcancé y extendí una mano para ayudarlo a levantarse. Hippo: sí, Joan, soy yo. Me tomó de la mano y lo ayudé a levantarse. Joan: no te he visto en meses. Tu padre me dijo que cometió un error estúpido que hizo que te escaparas de la aldea. Ahora te veo después de todo este tiempo montando un dragón. ¿Tu padre sabe sobre esto? Me reí. Hippo: sí, toda mi tribu lo sabe después de que mis dragones y yo los salvamos de la muerte roja. Me miró con una ceja arqueada. Joan: ¿qué es la muerte roja? Hippo: te refieres a lo que fue la muerte roja y es una larga historia. Joan: bueno, simplemente debe decírmelo en algún momento, maestro Ikup, pero puedo preguntarle qué puedo hacer por usted. Sonreí. Hippo: ¿por qué no me sorprendes, Joan? Joan: bueno, ¿qué le interesa a Amo Hippo? Hippo: bueno, me estoy quedando sin tinta de calamar y me gustarían algunos libros nuevos. Joan: tengo muchos libros y una botella de tinta de calamar, maestro Hippo. Hippo: déjame ver qué libros tienes. Me llevó a un cofre y lo abrió mostrando que estaba lleno de libros. Los revisé y descubrí que no tenía ninguno de estos libros. Le sonreí a Joan y le pregunté: Hippo, ¿unas pocas escalas de furia nocturna cubrirían el pago? Me dio una mirada confusa. Más Joan: ¿por qué crees que unas escamas de dragón serían un buen pago? Hippo: estas son escamas de uno de los dragones más raros del archipiélago por el que los hombres irían a la guerra solo para tener la oportunidad de matar. Además, cuando se aplastan, se pueden usar para aumentar la fuerza de un fuego.
Se frotó la barbilla pensando. Joan. Está bien, maestro Ikup, tiene un trato. Nos dimos la mano con firmeza antes de ir a la alforja de Chimuelo y sacar una bolsa de sus escamas de cobertizo. Se lo lancé a Joan antes de preguntar. Hippo. Entonces, ¿a dónde irás ahora, Joan? Joan. Bueno, me dirijo a Berk. Supongo que no volverás a vivir en el pueblo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Hippo. No resulta que me gusta que me dejen solo y si vuelvo no podré explorar el archipiélago y fuera del archipiélago sin que mi fracaso de padre se queje. Hizo una mueca cuando dije eso. Joan, entonces, ¿dónde vives? Hippo. Ese es mi secreto. Bueno, Joan, ha sido divertido charlar, pero tengo que irme y, como siempre, es un placer hacer negocios contigo. Luego monté a Chimuelo y le hice señas para que recogiera el cofre con los libros dentro. Lo hizo antes de que nos fuéramos de regreso al escondite. Una hora después. Punto de vista de nadie. Todos estaban en el muelle donde comerciante Joan acababa de llegar. La mayoría esperaba poder conseguir algo para Hippo si alguna vez volvía a aparecer solo para que él supiera que realmente se preocupan por él y quieren compensar todos esos años de ser tan crueles con él. Patapés en ese momento le estaba preguntando a Joan. Patapés. ¿Tiene algún libro para ver, Joan? Joan. Me disculpo, señor. Patapés, pero me temo que cambié todos mis libros. Parapés. ¿A quién? Joan. Para dominar a Hippo por una bolsa de escamas que provienen de su furia nocturna. Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo miraron antes de que Estoico se adelantara. Estoico. ¿Tú lo viste? Joan. Sí, lo hice hace aproximadamente una hora que lo vi. Estaba en mar abierto cuando escuché un ruido sordo en mi cubierta. Miré de dónde venía el sonido y caí de espaldas en estado de shock. Al ver un dragón en mi barco tenía miedo de ser hombre muerto hasta que noté que un hombre desmontaba y caminaba hacia mí. El hombre se reveló como Hippo, quien me ayudó a levantarme y dijo que era bueno verme. Le pregunté, dijo, ¿dónde había estado y si sabías que montaba un dragón? Y dijo que todos sabían después de un incidente con algo llamado la muerte roja. Después de eso, cambió una bolsa de escamas de furia nocturna por todos los libros que tenía y se los llevó a Thor sabe dónde. Estoico luego agarró a Joan por los hombros. Estoico. Dijo algo más como ¿dónde puede estar su paradero? Joan. Bueno, dijo que le gusta vivir solo y siente que si regresa no podrá explorar el archipiélago y el resto del mundo sin que te quejes. Estoico. ¿Qué te hace pensar que se refería a mí? Joan. Se refirió a la persona que se quejaría como su fracaso como padre. Estoico simplemente miró hacia abajo con culpa. Estoico. ¿Realmente fui tan malo? Joan. Bueno, no es asunto mío, pero sí. Todos se quedaron sin aliento ante esto antes de que él dijera. Joan. Vi la forma en que criaste a Hippo, Estoico, y odio decírtelo, pero estoy de acuerdo con la opinión de Hippo sobre ti. Todos lo miraron sorprendidos cuando Estoico preguntó. Estoico. ¿Por qué? Joan. Bueno, cuando era niño, a menudo Patán, los gemelos o ambos lo arrojaban de mi barco y cuando lo sacabas no le preguntabas si estaba bien, solo lo castigabas y lo enviabas a casa por ser débil, o cuando cambió un cuchillo por una campana de piel de oso y Patán se lo robó, tuve que devolvérselo porque no me gustaba robar, especialmente entre los jóvenes de cualquier isla que visito, y cuando te enteraste, se lo quitaste pensando que Hippo robó lo de Patán a pesar de que él te dijo que lo obtuve de mí y lo castigó durante un mes y solo después de que te dijera lo que sucedió el próximo mes cuando fui a la cámara, hiciste algo y eso fue informar a Spitlout al respecto y nunca le devolviste su cloche y solo deja que Patán se lo quede. Luego también está el momento en que Estoico lo interrumpe. Estoico. Ya entiendo que fui horrible con él y no necesito que tú ni nadie me recuerde lo horrible que fui con él. Joan se encogió de hombros. Más Joan. Supongo que tienes razón, pero si tuviera la vida de Hippo, no me gustaría estar cerca de ti ni de nadie en este pueblo y, para ser honesto, a veces me compadezco del muchacho. Estoico solo suspiró con tristeza y dejó el bote con la cabeza agacha mientras todos volvían a sus asuntos, pero nadie podía concentrarse en los tesoros que había en el barco sino en lo que dijo Joan sobre Hippo. Hippopov. Chimuelo y yo llegamos a casa y yo acababa de desmontar. Mientras Chimuelo había dejado el cofre, me acerqué a mis dragones y les quité las monturas de pesca mientras las vaciaba en la gran pila en el medio de la cueva.
Luego agarré mi carro y comencé a llenarlo con pescado. Mis monos ayudaron a cargarlo. Después de ver lo que estaba haciendo, una vez que el carro estuvo lleno, lo llevé a la cámara frigorífica y puse el pescado en su sección y me fui antes de cerrar la puerta detrás de mí. Luego repetí el proceso 4 veces más antes de que finalmente terminara con el pescado, pero aún así dejé una gran pila de pescado para mis dragones. Mientras mis dragones comían, me acerqué al cofre lleno de libros que recibí de Joan, lo levanté y lo arrastré a la biblioteca. Una vez dentro de la biblioteca, comencé a descargar todos los libros sobre una mesa para ordenarlos mientras mis dragones continuaban comiendo. Revisé los libros y descubrí que podían proporcionarme información muy útil, ya que uno trataba sobre la fabricación de trampas, otro sobre estrategia de batalla y mucho más sobre sabiendo que esto sería útil si mi tribu viniera a buscarme, tendría algo que hacer mientras permanecía oculto. Luego caminé de regreso al área principal y decidí que también podría hacer algo de entrenamiento. Luego saqué mi espada y me dirigí a la sala de entrenamiento. 2 semanas después estaba en la fragua, terminando la placa del pecho de mi nueva armadura. Esta armadura fue diseñada para permitirme soportar los inviernos más fríos que Berg tiene para ofrecer. Era una armadura de cuerpo completo con un forro de piel de alpaca por dentro para mantenerme cómodo y abrigado, junto con una capucha hecha de piel de alpaca ya que hacía mucho calor, una máscara que solo cubría mis ojos, hecha de vidrio perfilado con hierro broncle y un material para envuélvalos alrededor de mi cabeza y manténgalos en mi cabeza, gafas de esquí. Estos eran para ayudarme a ver en caso de que quedara atrapado en una ventisca. Las botas tenían púas en la parte inferior para ayudarme a tener un buen agarre en la nieve, junto con cuchillas que saltaban por la parte delantera si encendía un interruptor que me ayudaría a escalar acantilados helados. En cuanto al equipo, tiene un mini pico en cada muslo que me ayudará a escalar y a defenderme en caso de que tenga problemas, un gancho de agarre y una cuerda para ayudarme también a escalar, una mochila en la parte inferior de la espalda para guardar comida y pedernal para puedo comer y encender un fuego si encuentro una cueva y necesito calentarme. También hay un frasco con aguamiel para ayudarme a calentarme y un arco y flechas con flechas que diseñé para que fueran inflamables con un interruptor cerca de la punta en caso de que necesitara ayuda y mis dragones no pudieran encontrarme. Ahora el traje en sí era blanco puro para ayudarme a mezclarme con la nieve y protegerme de posibles depredadores, y en la placa del pecho había un copo de nieve. La razón por la que estaba haciendo esta armadura es porque planeo hacer un viaje de exploración a las partes más al sur de la muerte congelada. La razón es que quería explorarlo y mapearlo, tal vez ver si puedo encontrar algunos dragones nuevos, o posiblemente algunos naufragios antiguos. Hacer la armadura era solo una parte de mi preparación para el viaje, ya que también había hecho una lista de los suministros que necesitaría. Les decía a mis animales y dragones a dónde iba y me acondicionaba para el frío, sentándome en mi cuarto frío en nada más que mi ropa interior por un día, con nada más que un libro para mantenerme ocupado. Caminé hacia el puesto donde estaba la armadura con la placa del pecho y la puse sobre la armadura para completarla. Di un paso atrás y sonreí con satisfacción al ver lo bien que quedó. Entonces me dije a mí mismo: Hippo, mañana zarpamos. Luego me di la vuelta y comencé a dirigirme a mi sala de arte, donde había puesto todas mis pinturas y mi calendario maya que había movido recientemente. Me pregunté a través de la obra de arte, admirando mientras pensaba en los cambios que había hecho en mi hogar después de enfrentarme a mi pueblo. Comencé a diseñar nuevos tipos de armaduras para una situación diferente, como una diseñada para incendios, otra para minería y otra para museo. Estas fueron solo algunas de las armaduras que había diseñado y que aún tenía que construir, ya que este traje destinado a las regiones más frías es el primero que he terminado. También hice un ajuste a la armadura de mi dragón, haciéndola más fuerte y liviana para la batalla. También había agregado una nueva habitación en los niveles superiores, pero esta era una habitación en la que solo yo podía entrar en voz alta, ni siquiera Chimuelo estaba en voz alta, así que esta habitación era mi lugar para alejarme de todo. Era una habitación típica con una ventana que daba al océano, una chimenea construida en el medio de la habitación, colocando la madera en una jaula circular y subiendo la chimenea a través del techo hacia el exterior, una estantería con algunas de mis novelas favoritas que no eran para aprender sino simplemente para disfrutar, una silla cómoda que hice yo mismo con cojines rellenos de piel de alpaca que se pueden girar fácilmente para poder mirar el fuego, mirar el océano por la ventana, una mesa auxiliar al lado, así que si quiero dejar algo como un libro o una bebida, ya que sobre la mesa descansaba una jarra de metal y una taza en caso de que tenga sed.
También comencé a hacer planes para construir mi propia jungla maya, pero no tan grande como la real, solo lo suficientemente grande para que los animales que obtuve de allí se sintieran más cómodos. El plan era que Dick excavara otra cala en la montaña, donde haría que mis dragones arrojaran semillas de múltiples especies de plantas de la jungla, colocara un gran techo de vidrio sobre la cala para que cuando llegara el invierno no destruyera el selva, y también instalar un sistema de tuberías que liberaría agua sobre las plantas, haciéndola parecer lluvia ya que había frecuentes lluvias en la selva. Sonreí mientras admiraba una pintura de una escena de invierno con una cascada congelada. Me hizo recordar los días de mi juventud jugando en la nieve antes de que llegara el invierno devastador, pero luego comenzó la intimidación y odiaba salir a la nieve ya que los gemelos y Patán a menudo me arrojaban piedras cubiertas de nieve o me congelaban. Lagos fríos y en una ocasión los gemelos me hicieron rodar cuesta abajo en una gran bola de nieve que se hizo más grande a medida que rodaba antes de estrellarse contra la pared de algunos, y mientras yo me quedaba atascado arreglando la pared como castigo ellos se sentaron y observaron con bebidas calientes todos mientras se ríe de mí. Suspiré con tristeza al recordar cómo me arruinaron los días de nieve, pero me quité la tristeza y continué admirando el trabajo que se había realizado en estas obras de arte. 3 horas después suspiré, mirando por la ventana de mi habitación privada hacia el océano con una taza de agua en una mano y la otra a mi lado estaba ocupado pensando en lo que podría encontrar en las partes congeladas ya que casi nadie iba allí cuando lo hacían no se adentraban mucho en las partes congeladas. Tal vez encontraría algunos vikingos congelados, viejos naufragios o tal vez otro Skrill congelado. Me reí entre dientes ante la idea de encontrar otro dragón congelado en un iceberg, pero me detuve cuando lo pensé, ya que realmente no se sabe lo que podría encontrar. Mientras miro hacia el océano y me pregunto qué me depara el destino desde que mi vida no ha sido más que emoción y aventura desde el día que conocí a Chimuelo, sonreí al recordar nuestro primer vuelo, que también fue el día en que me di cuenta de que todo lo que los vikingos sabían sobre los dragones estaba equivocado. Hippo. Bueno, mañana veremos lo que el destino me ha preparado cuando me vaya mañana. Me senté en mi silla y dejé mi taza en la mesa auxiliar justo al lado de un libro con una cubierta de cuero azul. Lo miré y sonreí porque este era mi último diario cuyas páginas pronto se llenarán de bocetos y escritos de mi aventura en las partes que son tan frías que incluso los vikingos más fuertes han muerto congelados. Planeé que Scalder nos dejara a Chimuelo y a mí antes de que trajera el barco de vuelta a casa y volviera a recogernos después de haber pasado una semana explorando las partes congeladas, tal vez encontrando algunos naufragios viejos o vikingos congelados. Sonreí ante los pensamientos de lo que podríamos encontrar en el frío. La razón por la que traje a Chimuelo en este viaje es porque él me va a ayudar a llevar la carpa y los suministros. La carpa que tenía la hice yo mismo, tenía forma de círculo, un pequeño agujero en el medio de la parte superior para dejar salir el humo de un fuego y lo suficientemente grande para mí y otras 5 personas, suficiente para mí, Chimuelo y otras 2 personas. Giré mi bebida en mi taza preguntándome qué podría pasar. Tarde al día siguiente el barco estaba lleno con los suministros que necesitaba para este viaje, como comida, mantas, etc. Hice una última revisión para asegurarme de que teníamos todo lo que necesitábamos y que todo estaría bien mientras estábamos fuera. Inventé una pequeña estación de alimentación para la jaula de Ikan y puse un gatillo que llenaría su pecera con pescado cortado todas las mañanas y noches para que no se muriera de hambre. Atabay y Maya se quedarían con Shadow y Snowflake, quienes se encargarían de ellos mismos, se dejarían hacer lo que quisieran para mantenerse ocupados. Sonreí a mis cachorros de jaguar y les di un rasguño detrás de las orejas y dije: Hippo. Ahora sean buenos con Shadow y Snowflake mientras estoy fuera y los veré cuando regresemos, ¿de acuerdo? Simplemente me miraron con curiosidad y maullaron lindamente. Sonreí antes de volverme hacia mis monos. Hippo, trata de no volver locos a todos mientras estoy fuera. Me chillaron cuando me reí entre dientes antes de caminar hacia Shadow y Snowflake como dije. Hippo. Está bien, ahora confío en ustedes dos para mantener a raya a los monos y cuidar a los cachorros. Me ladraban como diciéndome que podía contar con ellos. Sonreí antes de frotar sus cabezas hacia abajo y despedirme del resto de mis dragones antes de abordar mi barco y zarpar hacia el sur con nuevas aventuras esperándome en el sur. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan. Escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció.